descubrir quién eres es un proceso que probablemente alguien muy talentoso y genial lo puede descubrir en poco tiempo. Otros nos tardamos 20 años para empezar a descubrir realmente algo fuerte y propio, y que es lo que va a determinar una cierta confianza en la capacidad para seguir descubriendo cosas, para seguir inventando algo que pueda tener sentido, valer la pena. La fuerza que descubrí que le podía hacer al barro y que descubrí accidentalmente es algo que me abrió literalmente las puertas del mundo de la cerámica, de las galerías que de pronto estuvieron interesadas en exponer mi trabajo. Pero esto fue después de probablemente unos casi 20 años de trabajar. El desarrollo de mi trabajo creativo se fundó y sigue apoyándose muchísimo en la práctica del oficio. Quizás justamente porque me resultó tan difícil aprenderlo. La técnica del torno, no tuve yo ninguna facilidad natural para aprenderla. Sentí que era importante atender el aprendizaje de la técnica, del oficio, si es que quería yo hacer algo creativo. Al paso de los años, y no pocos, de pronto fueron apareciendo algunos elementos que yo pude ir desarrollando, aplicando en mi trabajo, y que en algún momento dieron lugar a esas piezas con los cortes, y que significó esta aparición de un efecto que provoca una sensación, tanto en el que lo hace como en el que lo mira. Esto que caracteriza a la cerámica y es provocar sensaciones. Si no se tiene talento hay que trabajar mucho, y si se tiene talento también hay que trabajar mucho. Yo estoy convencido de que Mozart y Schubert y Beethoven y Bach tuvieron muchísimo talento, pero también trabajaron todo lo que pudieron. Ese es el camino, indudablemente. Es muy difícil hablar con precisión de lo que pueden haber sido los primeros encuentros con el arte, porque en la infancia uno tiene que enterarse de lo que es el arte para poder clasificar ahí las experiencias que está teniendo. Y al paso del tiempo y mirándolas hacia atrás puede uno decir, eso fue encuentro con el arte. ¿Cómo pensar en mi padre leyéndonos Las Mil y Una Noches? O escuchar alguna música en casa. Esos 4 o 5 años que yo estuve en la universidad fueron desde luego muy importantes. La experiencia de vivir en ese México de los 60s, en México del 68 justamente, con todo lo que esto implicó como sacudida fuerte para la conciencia, y todos los jóvenes creímos que México podría tener más democracia. Todo esto no fue satisfactorio ni fue el camino definitivo para mí. Tuve que seguir buscando, y fue hasta que me encontré con la posibilidad de hacer cerámica que tuve esta certeza. Fue en 1972 cuando yo ingresé a la EDA, al primer año de la carrera de cerámica. La impresión tan fuerte de que eso es lo que yo quería hacer, probablemente la tuve en 71, con esta certeza que significó ese precioso taller de cerámica que había en la Ciudadela,
el olor del barro y esta posibilidad de darle forma a la tierra con las manos es algo que me atrapó, que me cautivó, y sin saber en lo que me estaba metiendo, porque realmente ignoraba todo sobre la cerámica, sí supe, sin embargo, que ese era el camino. Yo recuerdo con mucho cariño al maestro Felipe Bárcenas, maestro de torno de Dolores Hidalgo, que no era alguien que tuviera una capacidad pedagógica para enseñar. Él sabía hacerlo. Era necesario observarlo, trabajar, porque él trabajaba como un mago. Al preguntarle a uno cómo se hacía algo, él lo demostraba, pero no tenía una capacidad para decir cómo colocar las manos, qué tanta presión habría que hacer. Eso fue una muestra muy clara de que el aprendizaje es algo que tiene uno que hacer solo. Finalmente, puede haber lineamientos y guía, pero el aprendizaje es algo personal, individual y que toma mucho tiempo. Yo no considero que haya concluido mi formación en la escuela porque yo estudié 2 años y luego hubo una circunstancia muy dramática, muy trágica, y fue que la maestra Eglantina Ochoa, que fue la maestra del primer año de la escuela de cerámica, se suicidó. Y a mí el maestro Enrique Rangel, que era el jefe del taller, me propuso, después de 2 años de ser el alumno, que fuera el maestro de primer año, lo cual que me resultó muy sorprendente, pero a la vez fue muy importante porque significó la posibilidad de dedicarme a la cerámica, aunque fuera como maestro por un momento. Al terminar la escuela, yo estuve trabajando en Querétaro por unos años. Ahí tuve mi primer taller y fue donde hice mi primer horno y empecé a enfrentarme a todas estas cuestiones que son una carrera de artista, ir definiendo los términos en los que uno quiere hacer el camino, porque el camino lo tiene que construir, que inventar. No se puede uno ir por el camino de nadie, no funciona. Uno tiene que definir los términos en los cuales va a crear. La construcción de ese horno, el trabajo por 5 años, aprendiendo a tornear un poco mejor, conociendo más de la cerámica que se estaba haciendo no solo en México, sino en el extranjero, mirando hacia lo que se estaba haciendo en Japón, en Inglaterra, en Francia. Conseguí una beca para ir a trabajar en Holanda, en una academia de arte. Fueron 3 años de vivir en un contexto ajeno, tan distinto a México. Y después de eso hubo por muchos años la experiencia de trabajar en Francia, en el taller de una ceramista con quien conviví. Y eso significa un capítulo importante de mi carrera. Y en París, de una manera muy significativa por el trabajo que hice en la fábrica de Sèvres, pero yo creo que más importante que trabajar con la porcelana en Sèvres fue vivir en el campo francés. Eso como experiencia de vida, que finalmente el trabajo creativo se nutre de todo y no necesariamente son las influencias artísticas las que determinan el camino. Puede ser mucho más importante lo que uno come, el paisaje en el que uno está, la lengua en la que uno vive. En ese sentido, hay algo muy importante, muy rico,
creo yo, para mi experiencia, y es el haber vivido etapas largas en holandés y luego en francés y en inglés. Y esas lenguas todas han sido, así como la música, lenguajes que han enriquecido mucho mi vida y que en alguna forma tienen que haber marcado mi trabajo también. Es muy difícil decir en qué estribaría las diferencias entre la mirada a la cerámica, una cultura y otra, pero lo que es muy cierto es que en todo el mundo, en todas las culturas, hay este reconocimiento de lo fundamental que tiene la práctica de la cerámica. Pero mis raíces son mexicanas y yo siempre necesité volver a México. Una razón importantísima es mi hijo Pablo estaba aquí en México y yo quería convivir con él, y fue así como estuvo él conmigo aquí en Jalapa por buenos años, y fue muy claro para mí que es aquí donde yo quería vivir, trabajando y haciendo muchísimos viajes por muchos años a todo el mundo, pero ya con este taller como mi lugar. Yo tengo un profundo respeto y amor por lo utilitario y he hecho cerámica utilitaria, pero no me he concentrado en eso, y porque la curiosidad es algo que me ha hecho moverme en otras direcciones, en una experimentación, y con la certeza de que el torno, siendo un instrumento magnífico, permite desarrollos creativos que pueden ser insospechados. Un ejemplo muy claro puede ser una pieza como esta, que está hecha en el torno originalmente, a partir de una pieza, de una forma torneada. Es que en cortes y pegando y añadiendo se consigue algo tan absolutamente irreconocible. Las experiencias de trabajo en otros talleres han tenido algún efecto, alguna influencia en lo que he ido haciendo. En el caso de la porcelana de Sèvres, es lo mismo que trabajar con Macrina Mateos en Tlapazola, o con los alfareros de Tonalá, Jalisco, o San Bartolo, Coyotepec, o de Atzompa, con quienes las colaboraciones han sido muy ricas por lo que ellos me pueden compartir. Muchísimas piezas que están en la colección son para mí una colección importante, porque es una retrospectiva, porque está guardado ahí el trabajo que yo he entregado a lo largo de 30 años, simplemente exponiendo esa serie de piezas, ver lo que he hecho en todos estos años, la posibilidad que tenemos los artistas plásticos de pagar nuestros impuestos en especie, es un privilegio. Se sabe que está bien guardado y bien registrado, y se expone eventualmente este trabajo, por lo cual pues hay que entregar obra representativa y de calidad. Vale la pena. Esa pieza es parte de un proyecto hecho a iniciativa de un editor francés, Alexis Fabry, que hizo una publicación en la cual había fotos de Francisco Toledo y estas piezas mías. A lo largo de toda mi carrera ha habido estas piezas bidimensionales también, entre tantas y tantas cosas que me han interesado hacer, ¿verdad? Evidentemente ahí está la muestra
de que lo gráfico, lo pictórico son parte de mi lenguaje. Esta jarrita es algo de 2020, o sea, relativamente reciente. He hecho esta piececita utilitaria tan sencilla, en la cual hay tanto, pues sí, una cierta irregularidad en la forma, pero también hay esta pintura con esmaltes, que es algo que es distinto de lo que antes había hecho aplicando el esmalte por inmersión o con pistola de aire, ¿no? Una pieza como esta, que es barro de baja temperatura, es una forma que originalmente fue torneada, modificada y bruñida. Esto es algo que remite pues a lo más tradicional y en técnica lo más elemental. Mi gusto mayor, el placer más grande que tengo es con la parte húmeda del proceso de la cerámica, el darle forma al barro fresco, que después, porque esa es la naturaleza de la cerámica, hay que quemarlo. Para quemarlo hace falta atender esta parte del fuego también con mucho interés, para que en cuanto pase la horneada poder volver a trabajar con el barro fresco, que es lo más atractivo. Lo que he hecho a lo largo de muchísimos años es trabajar con una paleta bastante restringida de color, pero de pronto las curiosidades van en otras direcciones y entonces hoy en día estoy en un camino mucho más pictórico, utilizando color. Es algo que nunca se ha expuesto y que me está llevando a lo mejor un poco hacia la pintura. Entonces no sé a dónde va y que nunca en la vida he sabido qué es lo que habría la semana siguiente en mi taller. Es algo que me motiva y que me mueve hacia la semana próxima, porque no sé qué voy a estar haciendo. Yo empecé a dibujar, o motivado por mi amigo Gabriel Macotela. Él me sugirió dibujar más. Esto sucedió a mi vuelta de Holanda, que fue cuando nos conocimos hace 40 años. Y yo atendí su sugerencia, que fue algo muy enriquecedor, esa actividad que no había practicado tanto antes. Me había concentrado más bien en el barro y ahí empecé a dibujar y esto ha continuado desarrollándose a lo largo de muchos años. Francisco Toledo fue mi amigo. Nunca trabajamos juntos. Él nunca quiso venir a trabajar conmigo. Y sin embargo, yo atendí muchas de sus invitaciones para ir a trabajar con artesanos de Oaxaca, que es algo que él me invitó a hacer. Pero en realidad, pues es una historia de amistad, de compartir muchos momentos y conversaciones y trozos de vida, ¿sí? Pero no fue trabajar juntos, no. Él tenía su camino, yo tenía el mío. Bueno, los amigos, es que es bien difícil no olvidar a algunos importantes. Vicente Rojo, de Brian Nissen, Macotela, Carlos Pellicer, Saúl Caminer y muchísimos otros en México y muchísimos en el mundo, ¿sí? Japoneses y franceses, ingleses, españoles. Una amiga tenía un cartel, autorretrato de Rembrandt. Lo tenía en su pared y un buen día me dijo, ya no lo soporto. Esa mirada de viejo amargado no la quiero en mi casa, y me lo regaló. Ahí está arriba ese cartel. Y es una compañía muy entrañable. Es alguien que considero como un amigo y que en cierta forma lo he llamado como el crítico de mi taller, porque siempre me está mirando y nunca le gusta lo que hago, en que pintó ese autorretrato.
Yo creo que estaba empezándole a ir mal ya, y estaba viejo y amargado. El caso es que en Ámsterdam lo fui a visitar muchas veces, y es interesante pensar que ese al que vi por tantos años como un viejo amargado tiene en ese autorretrato como unos 10 años menos que yo hoy en día. Pero así es como se nos pasa la vida. Soy Gustavo Pérez, ceramista. Yo vivo en Coatepec. Ese es el mío. Me gustan las frutas frescas más. Un buen mango. El día, pues la luz del día. Yo creo que la obra se contempla. Sí. Las explicaciones siempre hay, pero es mucho más importante la experiencia de estar enfrente, la experiencia de vivir ese momento frente al arte. Uno debe hacer es trabajar y de pronto sucederá que llega alguna idea feliz. A partir de hacer algo es que surge probablemente lo interesante.